Habíamos iniciado el tema de dar gracias a Dios, ¿se recuerda? Ya se le olvidó, como no tuvimos servicio la otra semana. Bueno, habíamos hablado especialmente del Salmo 103, una conversación que tiene David con su alma, donde le dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y de ahí le da una lista pequeñita a la par de todo lo que son las bendiciones de Dios acerca de lo que él llama ninguno de sus beneficios. Habla del Dios que perdona nuestras iniquidades, que sana nuestras dolencias, que rescata nuestra vida del hoyo, que nos corona de favores y misericordias, que sacia de bien nuestra boca, que nos rejuvenece como el águila y que nos hace justicia. Estos son los elementos principales que menciona prácticamente David en el Salmo 103. Hay otras porciones donde da gracias por otros temas o reconoce otros aspectos: el Salmo 127, el famoso Salmo 23, el 91, que no es de él, es escrito por Moisés, pero es otra cosa, otro salmo que tiene muchos aspectos por los cuales dar gracias a Dios. Y habíamos visto Efesios 5:20, donde la palabra del Señor dice: dando siempre gracias por todo a Dios, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos hablado también de Deuteronomio 6, cuando estaban prácticamente los israelitas recibiendo todas las instrucciones ya para entrar a la tierra prometida. Hay un versículo ahí que es muy importante, que es Deuteronomio 6:12. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, hay toda una historia. Usted sabe de qué los libró, cómo los llevó por el desierto. En el libro de Josué, en los últimos capítulos, hay unos versículos donde dice que no faltó ni una sola de las buenas palabras que el Señor les había dado, sino todo se cumplió. O sea, que les entregó la tierra prometida con bendición. Por eso aquí en ese pasaje dice: cuando te haya introducido Dios en la tierra que juró a tus padres, y te dé ciudades grandes y buenas que no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que no cavaste, viñas, olivares que no plantaste, y que luego que comas y te sacies. Es donde dice: cuídate de no olvidarte que fue Dios el que te bendijo con todo esto. Una de las peores cosas que puede pasar en la vida de alguien es que empieza como a olvidarse de la bendición de Dios en sus vidas. Y precisamente hoy vamos a ver una serie de motivos por los cuales puntualmente nosotros debemos agradecer continuamente a Dios. Y ahora, en el último mensaje habíamos hablado primero por la gracia que nos es dada. Recordemos que ese es un favor inmerecido. Primera de Corintios 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, orando por los corintios, por la gracia que Dios, que os fue dada en Cristo Jesús. Entonces es una oración de todos los días en nuestro corazón y en nuestra vida. Darle gracias a Dios por su amor y su gracia en Cristo Jesús. Luego también en Romanos 1:8 dice el apóstol: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Uno de los regalos más grandes que Dios pone en nuestro corazón es la fe. Para nosotros como cristianos, y en el grado que vamos creciendo en las cosas del Señor, esto se vuelve como algo normal, entender las cosas de Dios y que nuestra fe crece en las cosas del Señor. Recuerden que la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Pero mucha gente no está ahí. Mucha gente sigue cegada, mucha gente no comprende. Creen que la fe es un montón de fiestas religiosas o de actos religiosos. La Biblia es clara. En Hebreos capítulo 11, cuando usted lee lo que es la fe y habla de hechos de fe, en ningún momento menciona nada de religión. Eso es interesantísimo. Por la fe cayeron los muros, por la fe salió Abraham, por la fe, o sea, todos son actos de fe
no dice que por la fe hacían fiestas de religión o cosas así. Eso lo traían de los paganos, por eso en el desierto fueron a hacer fiesta y a construir, imágenes. Pero en realidad, tener fe es un regalo de Dios. Y es lo que aquí dice el apóstol: doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo respecto a vosotros por vuestra fe. O sea, es un regalo de Dios el que nuestra fe crece. Luego vimos también el estar atentos y recibir la palabra de Dios. Hay mucha gente que puede pasar cualquier cantidad de tiempo sin oír la palabra de Dios. O la oyen en un acto religioso, en algo, y ni siquiera ponen atención o no comprenden. Pero realmente gente que conozca la palabra, eso es muy diferente. La semana pasada que estuve en un desayuno, vi a un hermano que tenía muchos años de no ver. Él es fundador de esta organización que me invitaron ese día, y el hermano hizo un trabajo de varios años donde agarró toda la Biblia y fue extractando los principales versículos libro por libro, y al final hizo un librito, es de ese tamaño, que cualquiera lo lee, qué sé yo, un día sin mucho. La Biblia tiene más de 31,000 versículos. El hermano ahí recopiló más o menos 300 y pico de versículos, el 10%. Y la idea es que la persona, leyendo ese librito, que son puros versículos, o sea, no es que lo haya escrito, puede tener una visión general de lo que es la palabra de Dios, incentivarse a leerla. Voy a comprar más para traerles aquí porque las dejé todas en Remar la semana pasada. Compré varios paquetes de esas biblitas, pero no agarré para nosotros, pero voy a traerlas. Es interesante porque recibir la palabra es un regalo de Dios. Que tengamos hambre de la palabra, eso es un regalo de Dios. Como le digo, hay mucha gente que pasa por la vida sin oír la palabra. Yo mismo, ¿cuántos años no viví en una religión? Pero realmente, si a mí me hacían un examen de Biblia, sacaba 0, pues. Aparte de las 7 palabras, de la huevita y la mulita y el buey, el nacimiento, una que otra cosita era lo que uno sabía. Esa es la realidad. Pero saber libros como Job y entenderlos, por eso estamos estudiando Apocalipsis. La gente no lee Apocalipsis. La gente dice, me da miedo, es porque no comprende la riqueza que hay ahí y la bendición de Dios para el final de los tiempos. Entonces, esto aquí dice en 1 Tesalonicenses 2:13, dice: por lo cual también nosotros, hablando del equipo de Pablo, dice: sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea, recibir la palabra, recuérdense que es viva y eficaz y más penetrante que una espada de 2 filos que penetra hasta el alma. O sea, la palabra es un regalo de Dios y es la manera como Él nos comunica sus verdades. Ahí habíamos platicado acá. Ahora, en Colosenses 1:12 dice: con gozo dando gracias. Fíjense cuántas veces hemos visto, apenas en lo que estamos viendo, que Él daba gracias. O sea, la vida, la oración está incompleta si no está llena de acción de gracias. Desde que usted abre los ojos en la mañana, ya debe dar gracias porque despertó y porque se levanta y tiene un plato de comida caliente, salvo un techo. O sea, ¿cuántas cosas tenemos que darle gracias al Señor, hermano? Tenemos un trabajo, tenemos salud, aún a veces con una catarro, con un dolor de algo, pero tenemos vida, tenemos salud. Hay tantas cosas. No digamos cuando usted se despierte y empieza a ver a su alrededor el esposo, la esposa, los hijos, los nietos. O sea, hay tantas cosas de que darle gracias a Dios. Un hermano decía que nuestra vida de oración debiera de ser por lo menos un 80% de gracias a Dios. O sea, pero ¿qué es lo que pasa? Que la vida de oración muchas veces en muchas personas es pedir, solo pedir y pedir y pedir,
y solamente hay oración cuando tienen necesidad. Incluso, no digo que estén mal, pero a veces hasta, ay hermano, ay, ora por mí, pero ellos mismos no están orando por ellos. O sea, fíjense, es terrible, y es una mala, una pésima costumbre que tenemos dentro de la propia iglesia. Ni siquiera estoy hablando de los de afuera. No, es una costumbre en la iglesia que nos acostumbramos a que otros oren por nosotros. O sea, en vez de ver nosotros por quién oramos. Ese es el punto. Y tópicos de oración tenemos cualquier cantidad, porque siempre hay situaciones en nuestra vida. Eso es, ahorita, por ejemplo, usted sabe que hay una tormenta que gracias a Dios aquí ha llegado poco, pero en el norte del país está haciendo destrozos y hay inundaciones y habieron muertos en Honduras. O sea, son situaciones que tenemos que dar gracias a Dios por su bendición y pedir por aquellas personas que están en esos lugares. Entonces hay tantos motivos de oración por esto. Hemos dado estudios de clases de oración, la de agradecimiento, la de alabanza, la de petición. Hay tantos, teológicamente hay muchas cosas, pero el problema es que la gente no ora. Ese es el problema. Yo pregunto, y por favor no me conteste, pero dígaselo a usted mismo, ¿cuánto tiempo dedica a la oración diariamente? Ese es un punto, y hay ciertos puntos que le llamamos muertos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo otra cosa, que son tiempos que pueden ser de oración. Yo trabajé muchos años que tenía que manejar entre 12 horas y media y 3 diarios para ir a trabajar. Pues no, bendito son, ya no tengo que salir. Pero, ¿qué pasaba? Yo ese tiempo lo aprovechaba triple. Iba manejando, iba oyendo en la radio siempre algún predicador, iba orando en lenguas. O sea, ¿se pueden las tres cosas al mismo tiempo? Sí. ¿Por qué? Porque somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, mientras tu espíritu ora, tu alma se alimenta y tu cuerpo maneja. O sea, y hay tantos espacios, como le digo, que decimos a veces es que yo no tengo tiempo. O sea, el tiempo es cómo lo administramos. Todos tenemos, dice alguien, que el tiempo es algo que todos tenemos exactamente lo mismo. O sea, nadie aquí puede decir, mire, yo tengo 1 minuto menos que usted, o tengo 5 minutos más que usted. No, tenemos exactamente el mismo tiempo. Y hay muchos lugares, como le digo, viajando en un bus o tantas cosas que pueden ser tiempos de oración. Pero como religiosamente creemos que si usted no se pone rodillas en un lugar, en una iglesia, entonces no está orando. Ahora, la oración es hablar con Dios, y eso no tiene límites. ¿Cómo es que Pablo podía orar por todas las iglesias? Imagínense, decía, yo oro por todos, decía, hasta se acordaba de algunos hermanos. Claro que se puede. Hoy en día mi tiempo de oración es el gimnasio. Voy 1 hora y pico y es mi tiempo de oración también, porque no me distrae en nada de lo que estoy haciendo. Entonces, aquí Pablo dice, imagínense, dice, con gozo dando gracias al Padre, y aquí viene el por qué agradece, que nos hizo aptos, oiga esto, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué le parece ese agradecimiento a Dios? O sea, no dice que nos hará, porque ahí viene otro de los grandes defectos a veces en la iglesia. Todo es allá en el futuro. Hasta cantamos cuando allá se pase lista, cuando allá en las calles de oro y mar de cristal. ¿Y aquí qué? ¿Aquí qué? Aquí la gente canta que las penas, que esto, que lo otro, no se da cuenta de eso. O sea, si la bendición empieza aquí, ¿cuándo entramos en el reino de Dios, hermano? Cuando nos muramos, o el día que nacemos de nuevo y recibimos al Señor en nuestro corazón. Por eso dice que hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Esa es una realidad. Usted ya vive en el reino de Dios. Por eso uno de los mensajes principales de Jesús fue: se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. Él lo dijo: miren, les vengo a contar que cuando se mueran allá dentro de 1000 años va a venir el reino de Dios. No, se había acercado. Y esto se había dado ahí. En el verso Colosenses 1:13, mire lo que dice. O sea, Dios nos ha hecho
aptos. Eso significa que nuestra aptitud no es porque yo soy más inteligente, porque yo hago esto o lo otro. No, Él nos hizo aptos, ¿correcto? Pero dice también para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, oiga bien, hablando del Señor, el cual nos ha librado. Ese es tiempo pasado, presente o futuro. Nos ha librado. No dice nos librará. No dice allá en la eternidad nos van a librar. No dice nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nosotros no somos súbditos de la potestad de las tinieblas, hermano. Desde que nacimos al Señor, somos hijos de Dios. ¿Se acuerda? Y no dice que seremos. Lo que sí dice es que aún no se ha manifestado todo lo que somos. Vendrá el día que sí. Dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿De quién somos súbditos? De su amado Hijo. Donde vivimos en el reino de los cielos. Y tal vez la gente, si usted le dice eso, no va a ver ramas. ¿Qué dice que entonces ya se murió? ¿No? Porque esa es la idea religiosa, ya se dio cuenta. Hay tanto paradigma religioso que nos ha sido enseñado y nos ha torcido la cabeza. Había un pastor muy famoso, ya murió, John Austin, el pastor de Lane Church. Él decía que para poder aprender las cosas de Dios había que desaprender toda la religión que habíamos aprendido antes. Y tenía una gran razón. Él fue un pastor bautista que se convirtió realmente al Señor y tuvo una visión muy interesante. Él la compartía. Tuve el privilegio de conocerlo. Fuimos un viaje que hicimos con Harold Caballeros, él oró por nosotros. Le digo, él decía algo interesante. En la visión, él miraba a Pedro bajándose de la barca y caminando sobre el agua. Y decía, yo estaba con todos mis hermanos pastores en la barca y nadie se atrevía a lo sobrenatural. Hasta que un día varios recibimos el llamado del Señor y nos bajamos de la barca a caminar en el agua. Eso ya no era normal. Esa era la experiencia que había tenido de conocer a un Dios sobrenatural. Y fíjese cuántos años de ser pastor. Por eso le digo, si nos quedamos en la estructura de muchos aspectos y paradigmas que nos enseñan en la iglesia, nunca vemos la gloria de Dios. Aquí dice que hemos sido trasladados, no que seremos, al reino de su Hijo amado. Y de una vez le añade el verso 14, en quien tenemos. Ese tenemos es en el futuro. Mire, cuando usted se muera ya va a tener redención. ¿O es tenemos? Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fíjense, 3 tópicos de agradecimiento. Dios nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo. Y en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solo esto ya es varios tópicos de oración y agradecimiento a Dios. ¿Es cierto o no? Ahora, yo le voy a dejar una pregunta y usted se la responde a usted mismo. ¿Cuántas veces al día, o por lo menos una vez al día, usted le agradece a Dios eso que estamos leyendo ahorita? ¿O se nos olvida? Estamos tan metidos en el diario. Y claro, gracias Señor por la comida, gracias Señor porque no llovió, gracias por esto, por lo otro. Pero estos son los tópicos fuertes de oración que la palabra nos da. Somos aptos de gozar de la herencia de los santos en luz. El Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado. Y en Él tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. ¿Le parece a usted que esos poquitos tópicos de oración de agradecimiento? Y empieza con gozo dando gracias al Padre. Imagínense. Por eso ahí viene otra vez, al Padre por el Hijo, al Padre por el Hijo. Ahí no aparece nadie más. En toda la Biblia no aparece nadie más. El Padre y el Hijo son los autores y el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que nos hace entender y comprender y nos revela las cosas.
O sea, es interesante esto. Ahora, veamos algo más. Romanos 6:17. ¿Cuál es el común denominador de lo que estamos viendo esta mañana? Gracias sean dadas a Dios. Pero doy gracias a Dios. Gracias a Dios. Ese es el común denominador. ¿Ya se dio cuenta? Eso es. Nuestra vida es una vida de dar gracias a Dios por su obra. ¿Correcto? Esa es. O sea, si no estamos viviendo eso, hermano, incluso voy a decir algo muy duro, hasta se puede servir a Dios y no estar agradecido con Dios. ¿Es cierto o no? Y claro, la gracia no nos deja estar quietos. Si realmente estoy agradecido con Dios, voy a estar buscando cómo servir a Dios. Porque ese es el otro elemento. Veamos esto, Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, otra vez, gracias a Dios, que aunque erais, tiempo pasado, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. O sea, hay gente que tiene la mentalidad de lo que era antes. ¿Qué le pasaba a los israelitas? Mire, hay un tema en la palabra que a veces la gente no le pone atención, pero estaban tan cómodos siendo esclavos en Egipto que no les gustó que los sacaran al desierto. ¿Sabe usted eso? No les gustó. Los sacaron, como decimos, de su zona de confort. O sea, ya en el desierto ya tenían que estar pensando dónde hay agua, dónde hay comida, qué vamos a hacer aquí, ¿sí o no? Y por eso es que vemos que hay un montón de murmuraciones en la palabra. Cuando estuvieron en el desierto, cuando más murmuraron de Dios, de todo alegado. Es que nos sacaste aquí, allá comíamos los nabos y las cebollas. Al cambio, aquí no hay nada que comer. Hasta en la comida que les daba Dios se quejaban. Aquí solo esa cosa que tenemos que recoger en la mañana, el maná. Y le sacaba agua de la roca y se callaban un ratito y otra vez. Y ahora vamos a tomar agua. O sea, lo sacaron de su comodidad al desierto. Pero como dice un pastor, es mejor el desierto con Dios que el Egipto con el faraón. Pero la gente no lo entiende. Y cuando los mandaron a ver la tierra prometida, ¿qué regresaron a decir 10 de los 12 espías? No, si es cierto, pues los grandes frutos, todo muy bonito. Pero, el pero que destruye la bendición de Dios. Pero hay gigantes, nosotros no podemos, somos como langostas. O sea, siempre buscando el por qué no se puede. Ahora, en Deuteronomio capítulo 1 al 4, busque cuántas veces dice el Señor, yo les he entregado. No es yo les entregaré. Entrar y poseer. Les está diciendo, ya se los di, vayan. Pero claro, había que derrotar enemigos y se tardaron 40 años derrotando enemigos. Pero Dios ya les había entregado esa tierra. Ese es el punto de esto. Hay un pasaje de un rey donde se levantaron varios reyes y venían contra Israel, y era una multitud, porque venían a quitarles, a alegarles que les devolvieran las tierras que les habían quitado hacía 300 años o algo así. Y el rey les responde, eso nos lo entregó Dios, no se los vamos a devolver. O sea, es apreciar las cosas que Dios ha dado. Es tantas cosas que nos enseña. Ahora, aquí dice que porque aunque éramos esclavos, habemos obedecido de corazón a la doctrina. Y dice, miren la consecuencia, capítulo 6, Romanos, verso 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Hay mucha gente que, y esto sí lo entendemos, que fallamos, que pecamos. No somos perfectos, el mismo Pablo lo decía, pero no somos tampoco
el esclavo del pecado de antes. Ahora somos siervos de justicia. Y esa es otra de las cosas. Y en 1 Timoteo 4:4, oiga lo que dice aquí este versículo: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Otra vez, con acción de gracias. Y sabe usted que esto es disciplina en tu vida. Uno debe acostumbrarse a tener la acción de gracias en la boca todo el tiempo con Dios. Gracias, Señor, por A, por B, por C, por D, por X, todo. Y tal vez la parte más difícil es cuando damos gracias a Dios por situaciones a veces difíciles, pero que también tienen una lección a nuestra vida. Fíjense qué tremendo eso. Veo el último versículo de esta sección. Dice 2 Corintios 9:15: gracias a Dios por su don inefable. Yo no sé si alguien me puede decir qué significa inefable. La palabra don es algo otorgado sin que lo merezcamos. Es un don de Dios. No nos lo dio ni porque lo compramos ni porque nos lo ganamos. No, es un don. Y inefable significa simplemente algo que es indescriptible. ¿Y qué es ese don inefable? Jesucristo en nuestra vida. Por eso dice, gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué necesidad tenía Dios de darnos a su Hijo amado, hermano? Ninguna. Por eso dice que nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo. Ese es yo diría, el clímax del agradecimiento a Dios. Y cada mañana debiéramos de despertar diciéndole gracias por tu Hijo amado Jesucristo, porque en Él dice que estamos completos, dice que todo nos ha sido dado, etc. Quiero terminar, este mensaje es más largo, pero lo voy a terminar con 3 partes. Cosas que damos gracias que pasaron atrás, cosas que están pasando y cosas que vienen. O sea, pasado, presente y futuro. Veamos esto. Acción de gracias mirando atrás. Primero, por haber nacido normal, física y mentalmente, y en capacidad de entender las cosas espirituales. Ya solo eso es un motivo. Mire, no digamos lo añadido, la casa, la comida, la familia. No, el solo hecho de tener nuestro cuerpo completo ya es una bendición. Por eso dice, eso es lo que ya pasó. Dice, por un hogar cristiano, porque alguien me amó y se preocupó por mi alma, por la iglesia que ora por mí, por los amigos que me ayudan a crecer espiritualmente, y mirando que el Señor me amó como para morir por mí, el Padre Celestial que dio a su Hijo, el Espíritu que es mi guía. Miren todo lo que tenemos de agradecimiento a Dios. En el presente estamos vivos, tenemos los 5 sentidos, tenemos oportunidades para servirle. ¿Sabe usted que ese es un don de Dios? Hay gente que dice, no, es que mire, yo no puedo cantar, no puedo predicar, no puedo hacer nada. Hermano, ¿te cuentas el cuerpo cuántas funciones tiene? La palabra nos lo enseña. El ojo no le puede decir al pie, no puedo sin ti, ni la mano decirle a la pierna que no necesita de ella. Es una manera como nos enseña que somos un cuerpo y todos tenemos una función. Tenemos por dejar el Señor que su luz brille en nosotros. Recuérdense que es una cosa muy importante. Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y el cristiano debiera de ser alguien que el que le ha visto está viendo a Cristo. Pero muchos dicen, para ser cristiano así, no están viendo a Cristo. Y hay el poder para vivir de una manera que agrade al Señor. ¿Quién nos da la fuerza? El Espíritu Santo. Gracias al Señor
que nos enseñe a ser cada día más agradecidos, porque podemos sentir la presencia del Señor en nuestra vida y su mano sobre nuestra vida. Una verdad. Y en el futuro, oiga, hay peligros, persecuciones, tentaciones, pruebas, pero a través de ellas aprendemos a dar gracias también, porque sabemos quién está con nosotros. Dice la palabra: mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Y el Señor dijo: no te dejaré ni te desampararé nunca hasta el día del Señor. ¿Y por qué el día del Señor sí nos va a dejar? Porque entonces va a estar físicamente con nosotros. O sea que en realidad nunca nos va a dejar. Estamos agradecidos por la fe que nos fortalece para vivir, porque tenemos sus promesas para el futuro. Es lo que estamos estudiando ahorita en Apocalipsis. Muchas promesas son del futuro. Por eso el Señor dijo en Juan 14:1: no se turbe vuestro corazón. Estamos viviendo en medio de un mundo turbado. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que miramos en las noticias todos los días, hermano? Que la guerra allá en el Medio Oriente, que la guerra en Europa, que la otra respira. Mire, hasta hay un montón de expertos en la materia que dicen que en el 25 va a ser la tercera guerra mundial, otros que en el 27. Incluso ven al nuevo señor que vaya arriba, como el que va a promover todo ese tipo de situaciones y guerras también. O sea, todo el mundo está expectante ¿de qué? De un mundo cada día, perdónenme la expresión, más desgraciado. ¿Es cierto o no es cierto? Nadie mira hacia la bendición de Dios y a las cosas del Señor. Nadie. Fíjese, dice: no temáis manada pequeña, dice Jesús, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y en Lucas 12:32: pero tened ánimo, dice el Señor, yo he vencido al mundo. En Juan 16:33: bástate mi gracia, perdón, en 2 Corintios 12:9: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, hasta la debilidad, ¿sabe usted que es una bendición de Dios? El hombre, el ser humano, ni bien es un poquito más inteligente o puede más económicamente, ya se olvida de Dios, ya se siente que Él es el Todopoderoso. Y como le dijeron al rico en la parábola: necio, hoy en la noche te van a venir a pedir el alma, y ¿quién va a hacer todo lo que vas a dejar? Ese es el punto. Han habido hasta gobernantes que han llegado a blasfemar contra Dios, y por ahí les vino su cáncer también. Cosas que el hombre, la vida del hombre, el soplo de Dios en su nariz, es una bendición. Y no hay cosa peor que cuando el hombre con el espíritu satánico, porque eso es en Isaías 14 y en Ezequiel 28, cuando el hombre ya piensa: subiré al monte y pondré mi trono, y yo haré y volveré y todo, no sabe que su soplo de vida está en las manos de Dios. Ese es el punto. Termino esta mañana. ¿Será que hay motivos por los cuales darle gracias a Dios, hermano? ¿Y cuándo debemos dar gracias? Cada vez que nos tengamos un servicio de acción de gracias, o cada mañana que despertamos. Ese es el punto. Amén. Vamos a orar esta mañana.